captando el receptor. ¿Por qué no la capta el receptor? ¿Por qué se volteó el receptor? ¿Por estrés? Por estrés, ¿verdad? Eso es bien importante, por estrés. No por maricón, no, por estrés. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Por qué por estrés? Porque el receptor tiene, además, receptorcitos para cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Si me llega cortisol aquí, el peso, ok, ahora, pero ¿por qué a uno le puede llegar un estrés y se le voltea y a otros el mismo? Habíamos quedado como una escala del estrés, ¿se acuerdan? De cuál es el estrés más fuerte para usted. Y entonces a los niños de La Salle que tienen clases, uy, que choque el carro de mi papi, ¿no? Ese es un estrés para un niño de La Salle, ¿sí? Ya el mexicano, pues que me golpee mi esposo como siempre me golpea, que me violen, que me secuestren, etc. Entonces, los grados de estrés, un mismo estrés puede presentarse diferente en otra persona. Depende de qué, de mi vulnerabilidad del receptor. Hay receptores durísimos y tienen los peores estresores del mundo y no se deprimen. Y hay estresores muy vulnerables y que con cualquier estresor chiquito se deprime. ¿De acuerdo? ¿Eso en qué va? En la genética, pero también en el ambiente. Imaginemos a alguien que desde los 2 o 3 años de edad los padres los golpean terriblemente. ¿Cómo va quedando la vulnerabilidad? A lo mejor genéticamente no tenía tan vulnerable el receptor, pero la vida lo ha hecho vulnerable. ¿De acuerdo? Y en ese momento tiene un problema en vida, ¿sí? De la vida, y entonces ya se voltea. Eso estamos hablando de la depresión monopolar. ¿De acuerdo? ¿A quién le puede dar la depresión monopolar? A todos. ¿De acuerdo? Y eso es en parte cierta, pero cuando le dice uno al paciente deprimido, a mí me pasó lo mismo, mire, yo le eché, ¿ya saben qué? Ajá, yo le puse esto, y mira, échale también lo mismo. Pero estamos hablando de un receptor diferente. Es para que uno como depresivo dijera, sí, pero tu receptor está más fuerte que el mío, y eso sí no es de voluntad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el échale ganas clásico para el paciente deprimido es una jalada. ¿De acuerdo? Y duele más ese échale ganas que no decir apoyo, échale ganas. Hasta encabrona, ¿no? O sea, buena onda, porque uno está re mal, está tan... échale ganas. No, ya saben qué. ¿Sí? Ya me prohibieron decir groserías. Ajá. ¿Okay? Entonces ya saben que. Ajá, pero bueno. Entonces, depresión monopolar. ¿De acuerdo? Esta depresión, ¿cuáles son los criterios? Cada quien uno. Pobre el que le toque el último. Un criterio de depresión, un síntoma. ¡Rápido! Lentitud. Tristeza. Bien, tristeza. Dormir mucho o poco. Entonces, tristeza, comer, dormir, cansancio. No bañarse. Bueno, eso ya es cochinada. No, porque mire, no bañarse no es específico. Es falta de interés en cosas que normalmente hacía. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor yo nunca me baño y no estoy deprimido y sí apesto, ajá, pero pues, así soy. ¿De acuerdo? Ya soy así, no estoy deprimido. Entonces, el no bañarse no es un síntoma de depresión. Puede ser, pero por la falta de interés. Yo diría, falta de interés a cosas que nos gustaban. Y casi siempre en el apetito lo vemos, oiga, ¿no se le antojan unos camarones? Entonces digo, ay, cabrón, siempre se me antojaban, ¿no? Un chocolatito bien con un pastel. Entonces digo, ah, caray, algo está sucediendo ahí, está teniendo el síntoma. Entonces, tristeza, comer, dormir,
Ansiedad. Ansiedad no. Falta de atención. Falta de atención o falta de concentración. ¿De acuerdo? Y entonces hay de dos. O me doy cuenta de eso, que generalmente en la depresión sí me doy cuenta de eso, o no me doy cuenta de eso, que es muy poquito. Pero no toma interés en la actividad. No, sin interés, por eso sin ganas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas de depresión? Angustia. Angustia no, lo vamos a dejar en otro, pero angustia ¿Duele el no. cuerpo cuando hay depresión? Somatizaciones, Como ¿verdad? cuando está Duele el bien. cuerpo, me siento cansado, me duele todo. ¿Sí? ¿Qué más? No quiero salir a ninguna parte. No quiero salir a ninguna ¿Falta de parte. sueño? ¿Eh? Falta de sueño. Ya dijimos sueño, o falta de sueño o exceso de sueño. ¿Eh? Aislarse. Aislarse porque no quiero, ¿qué más? ¿Eh? Aletargado o apentontado. Yo había escuchado, no sé si es cierto, que también cuando hay depresión puede ocasionar dolores de cabeza que no se quitan. ¿Ok? Somatizaciones. Exactamente. Y que van con el neurólogo, van con el cardiólogo, van y le dicen, tú no tienes nada, estás loco y ve con el psiquiatra. ¿No? Son depresiones, pero ese tipo de depresiones son más crónicas, cuando ya empieza con somatizaciones. Generalmente la depresión mayor es tristeza, falta de interés. Entonces debe de tener alguno de esos dos, o tristeza o falta de interés, o los dos. Y aparte, todos los que han dicho. Pero faltan otros, a ver. ¿Llanto fácil? No, puede ser muy chillón. Y porque vea las de Pedro Infante y llore, y que ya las vi 20 veces y sigo llorando, no estoy deprimido, ¿verdad? Soy un sensible de poca, pero no estoy deprimido. Ajá. Pero ahorita voy a ver eso, voy a tocar lo del llanto fácil. Miedo a enfrentar la cotidianidad. Evitación, puede ser evitación, pero no está dentro de los Miedo que le criterios. vaya a pasar algo que no va a pasar. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? ¿No? Catastrofismo. Sí, pensamientos catastróficos. Pensamientos catastróficos. Llega a tal grado la somatización y pensamiento catastrófico que llego a decir, ya no me funciona bien el corazón. Cuando nadie me ha dicho eso. Pero de repente tengo a lo mejor una palpitación y digo, ay cabrón, creo que ya se me paró el corazón. ¿No les ha pasado? Bueno, a mí me pasó hace muchos años. Y entonces me tocaba así y decía, no, sí todavía estoy vivo. ¿No? Pero llega el grado, en esa idea de decir, todavía estoy vivo, no es psicótico. Pero llega, está como, ay, ahí hasta que diga, ¿estoy vivo? Y es como para... Y eso ya sería, a ver, que yo dijera, ¿estoy vivo? Y sí me la creería. No es duda, es real. ¿Estoy vivo o no estoy vivo? ¿Qué síntoma es ese? Psicótica. ¿Tengo estómago? Todos sabemos que tenemos estómago. Si no tenemos estómago, ya estuviéramos moridos. Ay, perdón, muertos. Ajá. Ya estuviéramos muertos. Sentimientos suicidas. Ahí está otro. No, este es psicótico. Y la otra, ideas de muerte. ¿Ideas de muerte? Sí. Y hay otra, ideas de minusvalía. No sirvo. ¿Ya para qué estoy aquí? Ya nada más soy una carga para mis hijos. ¿No? Todos estos van haciendo una depresión. ¿Ok? Para que yo diga que tiene depresión, ¿cuánto debe de ser? 2 semanas. 2 semanas de todos estos síntomas que dijimos. 2 semanas. ¿De acuerdo? Ese es un criterio que se ha puesto para que no sobrediagnostiquemos también la depresión. Porque imaginemos que yo, y esto pasa muy cotidianamente y lo vamos a ver más en la depresión bipolar, un día me paro terrible, me siento re mal, digo, no quiero hacer nada, ya me quiero morir, y al otro día ya estoy bien. Y eso nos ha pasado, bueno, a quien nos ha pasado, ¿no? Y al otro día, sin ninguna intervención, ya estoy bien, ya estoy con ganas, y digo, ay caray, eso
eso me pasa una vez al mes. Me dura como un día. Hay gente que dice que le dura 2 días. Y casi siempre tiene que ver con este tiempo de frío, ¿no? Y así me pasa cuando hay así. Ya no quiero pararme, pero al día siguiente ya amanezco bien, ya no. ¿Esa es una depresión? No, porque no cumple criterios de 2 semanas. Ahorita vamos a ver dónde, entonces, cómo o en dónde lo clasificamos esto que estamos diciendo, este fenómeno. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces la depresión monopolar es una depresión, ¿sí?, que el paciente nunca ha sido diagnosticado como bipolar, nunca ha tenido episodios maníacos. ¿Qué es un episodio maníaco? De acelere, ¿sí? ¿Ansiedad? No, de acelere, de decir sus pensamientos rapidísimos, de estar hablando mucho, verborreico, quiero hacer una cosa y luego hago otra, y ya hago acá y allá, ¿de acuerdo? Me siento excesivamente feliz. Además, lo mando a los demás, lo transmito y los demás hasta que dije, ¿qué pasa? Está eufórico. Es lo que le iba a preguntar, si es lo contrario de eufórico. ¿Sí? Lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, la depresión monopolar no tiene esto. No tiene síntomas eufóricos, es alguien que es normal y le da la depresión. Se le quita y ya está bien. ¿De acuerdo? Ya vive su vida, está normal, tranquilo, etc. ¿Ok? O sea, Hoy, es una, perdón, doctor, es una depresión mínima. no, es una depresión, puede ser grande. 2 semanas. Porque a mí me dura 2 semanas. Te depresión. puedes matar por eso. Es una depresión grave, pero no tiene episodios maníacos ni hipomaníacos. ¿Cómo es eso? Los maníacos ya dijimos, el acelere, ¿de acuerdo? El hipomaníaco sería acelere menos. El maníaco sería con errores de juicio terribles. Cuando estoy maníaco gasto y entro a un bar y le digo, cantinero, sírvales a todos, aquí tengo mi tarjeta que tiene millones de pesos aquí, sirva usted. Y cuando se me acaba la manía, qué horrible, ¿no? Que despertar con una deuda de millones o de miles, de acuerdo a mi capacidad económica. Y entonces tenía un paciente que en esa despertar del maníaco compró, era un tipo que era médico, le dio la manía y se fue a comprar 15 aparatos quemadores de DVD. Cuando despertó de la manía, dijo, ¿y qué hago con estos 15 aparatos? ¿Qué pensaba? Dice, ya me acuerdo, pensaba que iba a ir a quemar CDs para venderlos en Tepito. ¿Sí? Entonces compró 15. Ajá. Pudo haber comprado uno. Si se le ocurre esa gran idea de hacer piratas, ¿no? Y creer que con eso la va a hacer. Pero vean, ¿qué está pasando ahí? El afecto expansivo y que el juicio desviado. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo con un afecto expansivo y un juicio desviado. ¿Ok? Pero bueno, entonces, estos pacientes no tienen eso. Son pacientes con depresiones severas, que responden, acá, en la otra, que responden ¿a qué? ¿A qué medicamento habíamos dicho? Antidepresivos. ¿De acuerdo? Fluoxetina, paroxetina, citalopram, ¿de acuerdo? Doctor, perdón, ahorita, ¿qué medicamento es más fuerte en depresión? Más bien un antidepresivo que sea más fuerte. No hay. ¿No hay? No hay, o sea, todos son iguales. A algunos les cae mejor. Si no hay uno mejor, digamos, la fluoxetina, a algunos les puede caer, es buena, a algunos les puede caer la paroxetina, el citalopram, la duloxetina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son antidepresivos y no decimos este es mejor que otro. El mejor medicamento es el que mejor te caiga. ¿De acuerdo? ¿Y si necesitan las 8 semanas que dicen de promedio? ¿De qué? De estártelo tomando para ver si te funciona o no. Las 6 semanas, de 4 a 6 semanas.
porque a la tercera semana empieza a hacer efecto. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo una depresión monopolar, me tomo mi fluoxetina y a los 15 días digo, ya se me acabó la caja. Y digo, ni me hizo nada, ¿para qué le sigo? Pues no, debo de esperarme 4 a 6 semanas para decir que no le subo la dosis. O sea, subo 40 miligramos si es fluoxetina. ¿De acuerdo? Bueno. Pero hoy no vamos a hablar de depresión monopolar. Hoy vamos a hablar de depresión bipolar. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la diferencia? Entonces dijimos que este paciente ya había tenido episodios de euforia. Ya había tenido episodios de euforia, de aceleramiento. ¿Y cuánto es lo mínimo que debe de tener el paciente para estos episodios? ¿Cuántos? Una semana. Para manía. Pero para hipomanía, 4 días. 4 días. ¿De acuerdo? Entonces, para hipomanía, 4 días. Para manía, 1 semana o menos, ¿sí? Menos sí. ¿Sí? ¿Qué condiciones? Menos de 1 semana, sí. Ah, sí es hipomanía, sí Si es. requiere internamiento. Ah, ok. O Sí. tratamiento. Sí. Entonces, el paciente puede estar maníaco, pero requirió internamiento y se le bajó en menos de 1 semana, pero ya requirió internamiento, ya lo consideramos como una manía. Ah, sí. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, estos pacientes que tienen bipolar y que tuvieron una manía, lo vamos a poner así, se les quita y luego viene, o inmediatamente, o tiempo después, un episodio de depresión. Qué fácil diagnosticar depresión bipolar cuando ya tuvo un episodio maníaco. O sea, ya no es gran ciencia, ¿verdad? Hasta los psiquiatras lo podemos hacer. Ajá, tiene una depresión bipolar. Pues sí, güey, ya tenía un episodio maníaco, ¿sí? Pues tiene una depresión bipolar. ¿Ok? Pero luego la pregunta es, ¿el paciente bipolar puede tener episodios depresivos no bipolares? Como cualquiera los puede tener. Sí. Esa es una duda, ¿no? Y entonces, o dos, ¿qué tal si no tuve el episodio maníaco? La mayoría debuta con episodios depresivos. ¿Qué factores? A lo mejor yo era normal, tenía esto que decíamos, ¿no? Chiquitos. Y entonces tenemos que interrogar, oye, antes de este episodio, que ya te duró más de 2 semanas, ¿tú habías tenido episodios chiquitos que te sentías muy mal, muy decaído, no querías ver y te duraba un día? O bien, habías tenido episodios más chiquitos todavía, que tuvieras mucha energía, que tuvieras muchos pensamientos, muchas ideas, ¿no? Y entonces este paciente me dice que sí, yo voy a pensar, no quiere decir que ya diagnostique depresión bipolar, pero diga, ¿no será bipolar? ¿Sí? Ahora, ¿qué factores puedo yo asociar para tener una mayor seguridad de que es bipolar? A ver. La genética. Eso, ¿verdad? Ella sí ha estudiado y sí. A ver, le ha puesto interés a las pláticas, la genética. Si yo tengo un familiar bipolar y tengo una depresión, ¡ay! ¿No? No sé, pero voy a pensar. ¿De acuerdo? No sé, pero voy a pensarlo. Entonces, la genética, es el factor más importante, la genética. ¿De acuerdo? ¿Qué otro factor? Esté bien. ¿Qué otro factor? Dependencia emocional. ¿Eh? Dependencia emocional. ¿Qué otro factor? A ver, Puede ser el ambiental, ¿Qué ambiente? que no haya ningún evento que realmente esté detonando la depresión. No necesariamente, porque a veces la primera depresión bipolar la detona un estresor, Sí. ¿no? Entonces no necesariamente. Y para tener pretexto de los estresores vamos a tener siempre. Sí. Oye, pisó una hormiga, por eso está deprimido. Sí, lo vamos a tener siempre.
O se murió su abuelito, ¿sí? ¿Cuándo? Hace 3 años. ¿Sí me entiendes? Entonces vamos a tener, o sea, el estresor lo vamos a tener, entonces no es un factor fuerte. Cambios de estado de ánimo. Previos, ¿no? Previos, ya desde antes tenía estos que habíamos dicho, ese es otro, ¿no? Entonces ya tenía algo que lo vamos a decir después como ciclotimia, ¿de acuerdo? Como algo ciclotímico, lo vamos a decir después, pero ahorita lo ponemos, esos cambios. No, nótese, no es lo mismo voluble, no es lo mismo que está feliz con el novio acá y de repente interpreta que el novio le vio las pompis a la fulana que va pasando y se ponga como energúmena y dicen, ay, eres bipolar, cabrona, porque me estás dando besos y ahorita me estás golpeando. ¿De acuerdo? Eso no es bipolar. ¿De acuerdo? Sí, ese es falta de impulsividad, distorsiones cognitivas, que mucho vienen en los trastornos de personalidad, pero eso no es bipolar. ¿De acuerdo? Que esté acá y al ratito otra vez ya están acá, ¿no? Eso no es bipolar. Ajá. Ideas inmediatas de muerte. ¿Eh? Ideas inmediatas de Sí, muerte. pero no está dentro de... Sí es uno de los factores, pero no está en la evidencia. Okay. La evidencia, factores que nos dicen, a ver, si tienen estos factores, piensen en bipolar. Adicciones. Adicciones es otro factor. ¿De acuerdo? Adicciones. ¿Qué más? Agresividad. Una depresión agresiva, ¿verdad? Estamos hablando de la depresión. El paciente está en depresión, una depresión agresiva, que generalmente pues no es así la depresión, ¿verdad? La depresión agresiva, por eso, la depresión agresiva sí me hace pensar en eso. Entonces, está bien, una depresión agresiva. Yo le llamo depresión encabronada, pero bueno. Perdón, agresiva. Irritabilidad. Por eso, irritabilidad. Sí, la irritabilidad, lo encabronado, ¿no? ¿Ok? Es una depresión encabronada. O una manía encabronada. Ya no sabemos si está acá o está acá, ¿no? Hablar mucho en depresión. Pues sí, es una depresión acelerada, ¿verdad? Verborrea. Ajá. Pues, pero estamos hablando de un cuadro depresivo. Pero sí, ese es otro factor. Pero, ¿qué otros factores? A ver. No tanto de los síntomas, sino factores alrededor de la enfermedad. Aislamiento. No tanto de los síntomas. Ahorita, a ver, no tanto de los síntomas. Traumatismo no se ha visto. ¿Qué más? Posparto. Depresión posparto. Entonces, el posparto, hay que pensar en bipolar. Es una persona que era normal, tuvo su primer bebé o su segundo, y después del segundo al mes más o menos, viene una depresión muy severa. Y entonces yo digo, caray, puede ser bipolar. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo voy a tener la evidencia que es depresión bipolar? Hasta que haya tenido la manía, desafortunadamente, o la respuesta a los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, depresión postparto. Ahora, ¿qué otra cosa con los síntomas? La menopausia. No. Hacer compras compulsivas. Pero en depresión generalmente no lo hace. ¿No? Generalmente no. En depresión, en bipolar, generalmente no tiene. ¿Dormir mucho? Dormir mucho, pero también el otro la puede tener. Sí, aunque sí es un factor que nos dice, el dormir mucho va más con la depresión bipolar, pero no todavía decimos seguro, o es muy fuerte, pero sí es un factor, dormir mucho. En ciertas ocasiones, y no siempre, y no sé si esté catalogado como un... O sea, no me arriesgo y soy maricón y nada más digo que en ciertas ocasiones... No, pero lo que decía Cetías es de que sí en depresión, no, que sí llegan a haber compras de pánico, incluso en depresión, cuando hay ideas catastróficas. Creo que, pero eso que lo diga para bipolar, no te lo... ¿No lo dice? No te lo acepto. Ajá. La depresión con síntomas psicóticos. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, depresión con síntomas psicóticos.
Y volvemos a nuestra primera clase. Ajá. A ver. ¿Qué psicosis? Acá nada más. No tomé la fluoxetina ayer, estoy encabronado. ¿Qué psicosis? Hacer las cosas como porque sí no me entienden. No ha venido a clases, nadie ha estudiado, por favor, ya no vuelvo a hablar esto. A ver, Distorsión de la realidad. distorsión, un ejemplo. Cuando estás viendo las cosas de Un ejemplo. paranoia. Paranoia, ¿verdad? Me están persiguiendo, se están riendo de mí, no tengo estómago, no tengo cerebro. Alucinante, no siempre la alucinación es psicosis. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo sí la alucinación es psicosis y cuándo no? Pues cuando te molesta demasiado, o sea, que es continuo. A lo mejor la tengo continua y no es psicosis. Cuando, ¿Sí me está chingui. Y tú dirás, ay, cabrón. Cuando A lo mejor tú te la es crees. psicosis. ¿Eh? Pues es el periodo en el que se demuestran los síntomas. ¿Cuándo es psicosis la alucinación? A ver, ya más o menos. Oír voces. ¿Eh? Oír voces. Sí, pero no siempre psicótica. No Pérdida, siempre psicótica. pérdida del juicio, Ok, pero ¿qué es eso? A ver. de la realidad. Pero nada, sí, pero ¿qué? Escuchar voces. Y creértela. Ajá. Ahí está la psicosis, creértelas. Muy diferente a que oiga voces, sé que no, sé que es parte de mi enfermedad, me están molestando diario, pero yo sé que no es, y digo, no, yo sé que es mío. ¿Sí? A que diga, se está burlando de mí allá adentro. O es el vecino que me puso un chip, o el vecino no sé cómo me llegó al cerebro y me está dominando. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí es con psicosis. La alucinación puede ser sin psicosis. La voz, y tú sabes que es parte de tu enfermedad, dices, es algo que tengo que no me puedo quitar. Y me molesta. No es tanto lo que te molesta, sino cómo la interpretas. ¿De acuerdo? De una manera psicótica, ¿ok? De una manera delirante. Entonces, la depresión psicótica es un factor para que yo diga, o piense al menos, que puede ser depresión bipolar. Bueno, ¿por qué tenemos que hacer la diferencia? Ahorita. Para que no me regañes. Bueno, ahora, ¿qué quieren ya? Porque el tratamiento es diferente. Uno, el tratamiento es diferente, y dos, Porque puede afectar el mandar un. pronóstico El pronóstico es diferente también. y además el tratamiento puedo llevarlo a un episodio Maníaco. mañana. Si yo le doy, entonces yo digo, es depresión, y es su primera depresión, y a lo mejor no he visto la genética, ¿no? No le vi que fuera ciclotímico, no tiene adicciones, no está agresivo, no es posparto, es hombre inclusive, ¿sí? Y no está psicótico. Y entonces digo, lo más seguro es que sea una depresión monopolar, ¿no? Lo más seguro. Voy a darle un antidepresivo. El psiquiatra, y antes, bueno, aquí me han enseñado en neurología que hay que esperar un poquito antes de dar chochos, ¿no? En el Fray llegaba y luego daba uno su cerbatanazo, luego, ya ni siquiera en la primera consulta, ¿no? Era eso, órale, no estoy seguro qué tiene, pero voy a mandarle esto. Yo creo que muchas veces es el wait de esperar. Ya no soy grosero. Wait. De acuerdo, espérate. Claro, si el paciente me trae acá y me está ahorcando y yo hago el wait, y sí voy a hacer wait. Ajá. No, ahí sí digo, o me está ahorcando, le pongo la Bernardina. Ajá. La Bernardina es una ampolleta que se pone, que le inventaron allá, en aquellos lugares, que tiene una combinación de aldol con Sinovac. Y es muy buena para agitación psicomotriz. Es muy bueno. Ya el que no le hace la Bernardina, córranle, pero bueno. Yo he ido, me fui al Amazonas para traer el curare con cerbatanas, pero no tengo buena puntería y le doy enfermería en vez de, ¿no? Pero bueno.
Ok, esta es una anécdota. Llega un paciente aquí al instituto. No sé por qué los que se ponen agitados miden como 2 metros, o yo los veo así, ¿no? Y entonces llega un paciente de 2 metros agitado, llego y les digo, pónganle la Bernardina, ¿no? Me traía acá y yo con la señal ahí. Entonces llega el enfermero y quiere negociar y dice, bueno, estoy de acuerdo, ya, me dejo. Ok, ya. Pero una cosa, ¿qué? Yo me la pongo. Y el enfermero se le ocurre darle la jeringa y todos corriendo porque nos querían quitar la Bernardina. Ya vamos corriendo. Este güey se nos pone la Bernardina y no sé cómo nos vaya a ir. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante. Bueno, pero en esos casos, pues no, güey. Pero en los casos que no sabemos bien, que tenemos dudas, no hay mejor, cuando hay riesgo, que internar al paciente y decir, espérate, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? En estos casos de la depresión, imaginemos que yo ya veo que su paciente no tiene todos estos riesgos, ¿sí? Pero es joven, esa es otra. ¿De acuerdo? Otra. La depresión bipolar aparece en edades más tempranas. Como que, por ejemplo, ¿en qué edades? 15. 16, ¿de acuerdo? Y en cambio la depresión monopolar es como más arriba. Entonces, ya también empezar en edades más tempranas, digo, "Oh". Y entonces por eso hay esos documentos que dar paroxetina en adolescentes con depresión puede tener un alto riesgo suicida. Ya están los artículos. Y entonces dicen, ay, es que el psiquiatra, la antipsiquiatría. No, es que no fue bien valorado ese paciente. ¿De acuerdo? Y se le dio paroxetina a probablemente una depresión bipolar. En un adolescente que empieza con depresión. ¿De acuerdo? Entonces no le doy. Pero imaginemos que este no es tan adolescente y tiene 20 años, 21 años. Y yo estoy en mis dudas, tiene una depresión y le mando un medicamento antidepresivo, un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. El que más mandamos es fluoxetina porque es el más económico. Y entonces le mandamos fluoxetina, ¿de acuerdo? Y a los 3 días el paciente está más agitado. Despierta. Despierto o agitado, ¿sí? Está raro. Y entonces, ¿qué digo? Está más despierto. Ay, qué chingón soy. Ya está bien, ya se le quitó, ¿verdad? Está re bien. Sí. Al 6º día va a estar con una manía. Entonces voy con una anécdota que siempre cuento, porque le hizo otro psiquiatra, hace malhechoradas, dice, mi compañero, este compañero, tenía un paciente esquizoafectivo. ¿Ok? Esquizoafectivo. Cuyo manejo con Aldol le dio distonía tardía. Entonces el paciente andaba así, un adolescente que le pusieron haloperidol y le dio distonía tardía. Entonces lo siguió viendo en su consultorio, el paciente poco a poco le dio clozapina, ya iba mejor con la clozapina, siempre anuncio de la clozapina, pero bueno. Esto es patrocinado por clozapina. Ajá. Entonces ya se le dio clozapina, iba mejor el paciente, y un día, 6 años previos al evento, la señora agarra y le habla al compañero y le dice, doctor, me siento deprimida, no puedo dormir, ¿sí? Me siento con ansiedad. Ajá. Y el psiquiatra no vio esto. Pues tómese fluoxetina. Pasó el tiempo y al mes, ya me siento re bien, doctor, muchas gracias. Y el psiquiatra, feliz. 2 años después, le habla la misma paciente, doctor, otra vez todo muy bien. Qué casualidad, está dando por diciembre. Y el psiquiatra no ve lo genético, no ve el otro punto estacional. Periódico. No lo ve. No lo vi, digo, no lo ve. Ajá. Entonces no lo he visto y le dice,
Pues la vez pasada salió con fluoxetina, tómese la fluoxetina. Tomó la fluoxetina y se le quitó. 2 años después le dice, doctor, otra vez mi depresión. Pero fíjese, y el psiquiatra, fluoxetina. Como este psiquiatra tenía trastorno por déficit de atención, ni le escuchó y actuó impulsivamente y le dijo fluoxetina. Y no escuchó el fíjese que ahora mi depresión es diferente. No lo escuchó. Fíjese que ahora me siento sin ganas de hacer nada. Si la vez pasada era insomnio, ahora no tengo ganas de hacer nada. Fíjese que no he llevado a mi hijo a consulta porque ni eso tengo ganas de hacer. Pero el doctor no escuchó el fíjese. Mandó fluoxetina. Al mes le habla a la paciente y le dice, no mejoro, doctor. Ahora sí no mejoré con la fluoxetina. Y entonces el doctor dice, ay, joder, no mejoró, ¿ahora qué hago? Pues mire, hay uno mejor que viene la combinación de la fluoxetina con otro y se llama Dual. Y entonces le mandó el famoso Dual, un antidepresivo Dual. Y la señora al tercer día le habla al médico y le dice, ¿qué me dio, doctor? ¿Por qué? Me despertó. En ese entonces ese médico no sabía que esa palabra era tan terrible como el que no me ha pasado, no sigo igual. ¿Sí? Creyó que el me despertó era tan bonito y decía, ay, ahora sí ya soy un chingón como siempre. Ajá. Me despertó al tercer día. ¿Es normal que un antidepresivo la despierte el tercer día en una depresión monopolar? Pues no. A la semana le habla y le dice, doctor, estoy tan bien que ¿sabe lo que he pensado? Traerme gente de Europa a que vive en mi casa. Y empezaron a subírsele al psiquiatra, ¿ya saben qué? A la garganta. A la otra semana le habló y le dijo, doctor, no, estoy tan bien. 50 y tantos años tenía la señora en ese entonces. Que he decidido estudiar medicina. Ya me chingué estudiar, sí. Estudiar medicina. Y el psiquiatra por fin pensó y dijo, si estudiar medicina a los 21 años es una pendejada, estudiarla a los 50 y tantos años está loca. Y sí, efectivamente. Entonces el psiquiatra ya angustiado dijo, venga a consulta, tráigame a su hijo porque no me lo ha traído. Y pasó el tiempo. La señora un día llegó al consultorio y toca, el psiquiatra angustiado le dice, espéreme, estoy con paciente. No tengo tiempo, a ver, ya me voy. Se va. Al tercer día le habla, doctor, ahora sí voy a ir, pero... Y se oye peleando con el taxista. Pero este es un hijo de... Cuando llega, por fin, al consultorio le dice el psiquiatra, pase, pero no va a pasar mi hijo, que él es el paciente. No, pase usted. Y entonces le cambian los ojos, ya saben cuál tipo de ojos, ¿verdad? Hay una revista que se llama De Condorito, ¿verdad? Y hace los ojitos así, y uno le ve los ojos diciendo, siéntese, y trae un portafolio y dice, ¿por qué me pasó primero? Ya lo sabe, ¿verdad? Yo, ¿qué? Digo, mi colega, ¿qué? Usted ya lo sabe. ¿En qué fecha nació? ¿En qué fecha nací? Perdón, ¿En qué fecha nació? Y le tuve que confesar, le tuvo que confesar, mi colega estaba tan angustiado que le confesó su edad que nunca la decía. Y entonces, lo decía. Los astros se juntaron y entonces vengo a decirle que hoy me voy a morir. Y aquí traigo, y el portafolio, traigo las escrituras de mi casa.
voy a dejar al paciente, se lo dejo a usted, con todo en casa. Y mi colega, lo que hizo, ahorita anda preso el colega, internó al paciente, se quedó con la cana. Agarra y le llama al paciente y le dice, ¿desde cuándo lo ves mal? Pues ya tiene como 2 meses. Hay 3 individuos viviendo en la casa, europeo. Ya sacaron todo. ¿De acuerdo? ¿Qué todo? Tenía una depresión bipolar y con el medicamento viró a una manía. A una manía súper psicótica. ¿De acuerdo? Y entonces mis dudas ahí es una. Los otros episodios que tuvo, ¿habrán sido depresión bipolares o eran depresión normal de una gente que cuida a un paciente crónico? Y esta que tuvo después de los 50 años es una depresión bipolar. Lo que sí me queda claro es que la última era una depresión bipolar. Y que el dar el dual la vio, o a lo mejor era la historia natural. ¿De acuerdo? Generalmente yo creo que el dar el dual la vio. Porque ¿cuál hubiera sido si no le hubiéramos dado el dual? La depresión. La depresión bipolar sí se puede prolongar incluso años. Como puede quitarse de un día para otro sin saber por qué, puede perdurar años. Y entonces ese evento, pues esa depresión bipolar, en esta paciente no le hicimos caso al punto principal, genético. El hijo era esquizoafectivo. ¿Qué probabilidad tenía de que ella hiciera una depresión bipolar? Alto. ¿De acuerdo? Lo otro, era estacional, era periódico. La otra quizá, la fluoxetina, no fue la que los quitó, sino fue que se autolimitaron esos 2 episodios anteriores. ¿Sí? Podríamos decir que se le quitó sola, a pesar del médico. ¿De acuerdo? Entonces sí es bien importante entender, y más si tenemos el trastorno bipolar como genética o la esquizofrenia, porque se ha visto una relación entre esquizofrenia y trastorno bipolar. Sí se ha visto. Es más frecuente que un paciente, un familiar de pacientes con esquizofrenia tenga trastorno bipolar que si no tienen este dato genético. Entonces tenemos que revisar la depresión bipolar en pacientes inclusive con esquizofrenia, no nada más con el gen de bipolar, sino con el gen de esquizofrenia. ¿El abordaje cuál hubiera sido, Sergio? ¿El del colega? El del colega. El del colega. Lo primero, preguntar si la depresión se sentía diferente y sí ponerle mucho atención. Que era una depresión diferente. Y mandar un estabilizador del estado de ánimo para ver que reaccionara. Antes de un antidepresivo. Exacto. ¿Se puede dar antidepresivos en la depresión bipolar? Sí. Sí, pero no es la primera línea. Y se tiene que hacer siempre con un estabilizador. Perdón, doctor, ¿cuál es el estado? Ahí. Oxcarbazepina. ¿Qué estabiliza? No, es que no. Casi no está. Litio. Entonces, los estabilizadores. Bueno. Entonces ya supimos que es una depresión bipolar. Ya le entendimos más o menos. Sí. Pero me queda una duda. Sí. Porque entonces la genética marca si es bipolar o esquizofrenia. Pero aquí entendí como que No, una es un factor de riesgo. La genética es un factor de riesgo. Pero el esquizofrénico puede tener depresión Bipolar. Sí. Una combinación. Una combinación. Y en esos esquizofrénicos ya tuvieron episodios hipomaníacos o ciclotímicos. Y cuando no se tiene un antecedente genético y tampoco es el primer episodio y no se tiene
no tienes nada de esto. ¿No? No tienes nada de esto. Ahí sí, no hay un marcador, desafortunadamente, para decir es bipolar. No existe. Si no tiene... ¿Qué otro? Genética, trastorno bipolar, ¿no? Pero ¿qué otra genética puedes tener? Esquizofrenia. No. Bueno, esquizofrenia. ¿Y qué otra? Hiperactividad, trastorno de déficit de atención temprano. Tanto, ¿eh? ¿Qué otro? No. El esquizoafectivo. No. Suicidio en la familia. Ah, bueno, sí. Entonces, suicidio. Esto es otro factor. ¿Alguien en tu familia ha tenido suicidio? ¿Sí me entiendes? Entonces, si no tienes ninguna de estas, ¿sí? Lo manejas como un trastorno monopolar. Incluso, Aunque en joven es raro. ¿Sí me entiendes? En un adolescente es muy raro. Casi seguro va por allá. Ajá, casi seguro. Pero no tenemos la evidencia en la mano para decir es depresión bipolar. incluso depresiones frecuentes en la familia, ¿no? Sí, Que tengas un familiar depresivo. frecuentes que muchos no fueron diagnosticados. Así es. Sí. Sí, no, acá solamente. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces en la esquizofrenia con los receptores? Ya vemos, bueno, en la esquizofrenia con los receptores es que el receptor, ¿a qué neurotransmisor? De dopamina. Dopamina, ¿verdad? El receptor a dopamina en ciertas áreas del cerebro está funcionando de más y en otras está funcionando de menos. Y entonces esto te da los síntomas. Lo que tenemos que encontrar un medicamento que regule a ambos. Tanto los que están a la más, bajarlos. Y los que están a la menos, subirlos. ¿De acuerdo? Sí, bueno, haciendo catastróficamente, este tipo de pacientes pueden ser necios a que lo lleven a consulta. Sí. No, esto es muy importante. Sí, cuando están en manía. Ujú. Cuando están en manía, estoy feliz. La señora esta no iba a consulta ella. Es porque yo la llamé para que, mi colega la llamó para que trajera a su hijo con el pretexto, pero ella no, ella estaba feliz. Había traído europeos a su casa, iba a estudiar medicina. Y se puede... Cuando esté en manía es imposible llevarlos voluntariamente. Y si se van dejando a tiempo, digamos, se retiran de los 20 a los 70 años. Peor. O sea, toda enfermedad que no se trata lo más pronto posible es peor pronóstico. Tenemos que tener en la balanza, ¿no? Tenemos que tener una balanza, porque ya me acaba de pasar hace poquito con un paciente esquizofrénico, muy psicótico, vino la primera vez, muy psicótico. Creía que el diablo estaba en la habitación, rompió una puerta, etcétera, etcétera. Lo metimos aquí, le dimos antipsicótico y ya iba bien. Trabaja, tal. Entonces me dice el papá en la consulta hace un mes y me dice, doctor, yo le bajé la dosis, en vez de 300 que tenía de clozapinas, ya tiene 100. Y lo veo mucho mejor, doctor. Mire, ¿cuánto lleva así con esa dosis? Un mes. Mire cómo está bien, ya está bien, mire. Y entonces le digo, bueno, vamos a tratar de que sea la dosis mínima necesaria. ¿Ok? Mínima necesaria. Lo veo, sí, ya no se duerme a cada rato, está bien despierto, etcétera, etcétera. Entonces le dije, ¿qué le parece si le dejamos en 200? Y los 300 que tenía y los 100, pues me parece que está poco. Entonces él agarra y dice, bueno, pero al final se la dejó en 100. Me habló hace 3 días diciendo, mi hijo está muy mal. De hecho ya se me echó a correr. ¿Sí me entienden? O sea, por un lado se le quitaron los efectos secundarios del medicamento. Ajá. Pero por otro lado, la psicosis. ¿Qué es peor? La psicosis. Porque al final de cuentas la psicosis es un estado tóxico del cerebro. Ahí lo que se debe hacer es buscar la balanza. ¿Cuál es el mínimo necesario? Esto es muy difícil. ¿De acuerdo? Y que lo entienda el paciente es más difícil. Sí, porque él está en guerra. ¿Por eso? Pues sí. Y como en ese entonces la que lo tenía en su cargo era otra hermana, Ajá.
Yo de hecho ignoro todo esto de este dinero por estar en... Claro. Sí, porque es difícil. Entonces, lo que se hace muchas veces cuando están presentando problemas a otros o a ellos mismos, se les pone un medicamento de depósito. ¿Sí me entienden? El medicamento de depósito hace que la psicosis y el riesgo disminuya O sea, cada mes. cada mes o cada 15 días. ¿Ok? Pero sí se tiene, esto es muy común, pasarnos de dosis, no está psicótico, pero está muy aletargado. Le bajamos o le quitamos y se pone psicótico y ya no está letargado. Cuando es un paciente peligroso, hay que tener, ahora sí, el juicio de saber cuál es la dosis y el balanceo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué más? ¿De depresión? Bueno. Hablaste de episodios psicóticos en manía Ajá. y episodios psicóticos En depresión. Bipolar. Ujú. ¿Qué pasa con la monopolar? También tiene episodios psicóticos, no necesariamente, si ahorita vamos a ver ciertas características que pueden hacer diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿la depresión monopolar también puede ser psicótica? Sí. Pero es más común que sea la bipolar. El hecho de que tenga una depresión psicótica no quiere decir que seguro ya es bipolar, pero me hace pensar que puede ser bipolar. Esto es para que yo piense que puede ser bipolar. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, digo, puede ser bipolar. Afortunadamente Dios es grande con los psiquiatras, porque el mismo medicamento estabilizador es antipsicótico. Y entonces te quita ese problema. Le vas a dar una olanzapina, que es un modulador y es un antipsicótico. Le vas a dar una quetiapina, que es modulador y es antipsicótico. ¿Sí me entiendes? O sea, esto es lo afortunado en ese sentido. Pero no sé cómo